Déjame hablarte con franqueza, como siempre me ha gustado hacerlo. Muchas veces en la vida no es lo que vemos lo que nos detiene, sino lo que no vemos. No es lo evidente lo que nos encadena, sino lo invisible, lo sutil, lo que se esconde detrás de nuestras decisiones diarias y que poco a poco apaga nuestra libertad. Cuando hablo de libertad, no me refiero solamente a la libertad política o a la capacidad de desplazarnos sin cadenas físicas. Hablo de esa libertad más profunda, la libertad del espíritu, la libertad de elegir tu propio destino, de dirigir tu vida hacia donde tú quieras y no hacia donde otros te empujan. Esa libertad que te permite levantarte en la mañana y saber que no estás viviendo bajo la imposición de las circunstancias, sino bajo el gobierno de tu propia voluntad. Ahora bien, ¿cuál es ese error invisible que tantas personas cometen y que les roba esta libertad? El error de no darse cuenta de que cada decisión pequeña construye una cadena, y esas cadenas no se ven, no pesan al principio, no duelen, parecen tan insignificantes que hasta nos reímos de ellas, pero con el tiempo, esas pequeñas cadenas se convierten en grilletes que impiden avanzar. Déjame ilustrarlo. Cuando pospones una tarea hoy porque piensas que no importa, cuando gastas un dinero que no tienes en algo que no necesitas, cuando aceptas vivir un año más en la misma mediocridad, creyendo que aún tienes tiempo, ahí estás cometiendo ese error invisible. Parece que nada pasa, pero en realidad algo sí pasa. Estás perdiendo soberanía sobre ti mismo. Estás renunciando a tu libertad. El enemigo de la libertad nunca se presenta con cadenas de hierro a la vista. El enemigo de la libertad llega disfrazado de comodidad, de excusas, de pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Y ese es el error: creer que lo pequeño no suma, creer que lo invisible no afecta. Yo lo descubrí en mi propia vida. Me di cuenta de que cuando decía «mañana empiezo», lo que realmente estaba diciendo era «hoy decido encadenarme un poco más». Me di cuenta de que cuando aceptaba menos de lo que merecía, estaba cediendo un pedazo de mi libertad. Me di cuenta de que cuando permitía que otros controlaran mi tiempo, estaba regalando lo más valioso que poseo. Y aquí está la gran verdad. La libertad no se pierde de golpe, se pierde en cuotas, se apaga lentamente como una vela que se consume sin que lo notes, hasta que un día despiertas y ya no tienes luz. Por eso es tan importante estar despierto, tan importante observar, tan importante preguntarte todos los días: ¿esto que hago hoy me acerca a la libertad o me aleja de ella? Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas no son libres, aunque vivan en un país libre. La mayoría está atrapada en trabajos que odia, en deudas que no sabe cómo pagar, en hábitos que no sabe cómo romper. Y no es que un día alguien los haya encadenado por la fuerza. No, ellos mismos se fueron atando poco a poco, con decisiones pequeñas, con el error invisible de pensar que la disciplina se puede posponer, que la excelencia se puede negociar, que la libertad se puede guardar para mañana. El error invisible es la falta de conciencia. Es vivir en piloto automático. Es creer que la vida siempre será igual y que el futuro está garantizado. Y déjame decirte algo: nada está garantizado. Ni la salud, ni el dinero, ni las oportunidades. Lo único que tienes garantizado es lo que siembres hoy. Por eso, si quieres mantener tu libertad, tienes que empezar a romper con ese error desde ahora. ¿Cómo? Desarrollando conciencia, volviéndote un observador de ti mismo, preguntándote con honestidad: ¿esta decisión me fortalece o me debilita? ¿Este hábito me da alas o me pone cadenas? Porque la libertad se construye con disciplina, con responsabilidad, con decisiones valientes.
La libertad es el fruto de decir no cuando todos dicen sí a lo fácil. La libertad es el resultado de sembrar esfuerzo hoy para cosechar independencia mañana. La libertad es ese estado en el que ya no tienes que negociar tus valores por un salario, ni tu tiempo por un placer pasajero, ni tus sueños por el miedo al fracaso. El error invisible que apaga tu libertad es no darte cuenta de que tú eres el único responsable de tu destino. Y la única forma de corregirlo es despertar a la realidad de que el tiempo se va, de que la vida no espera, de que cada día es una inversión o una deuda, una llave que abre puertas o un ladrillo que construye tu prisión. Si quieres ser libre, no ignores lo pequeño, porque lo pequeño nunca es tan pequeño. La libertad o la esclavitud están escondidas en esos detalles diarios. No te engañes. Un cigarro no mata, pero el hábito sí. Una deuda no esclaviza, pero la costumbre de gastar más de lo que ganas, sí. Un día perdido no destruye, pero la rutina de perder días, sí. Todo se acumula, todo cuenta, todo se registra. Hoy tienes en tus manos la llave para cambiarlo. No, la llave está en tus elecciones. La llave está en no cometer el error invisible. La llave está en vivir con conciencia, con intención y con la determinación de no regalar tu libertad a nada ni a nadie. Porque al final, la verdadera riqueza no es el dinero que acumulas, sino la libertad que construyes. Y si cometes el error invisible de apagar esa libertad, entonces no importa cuánto dinero tengas, siempre serás pobre. Quiero que pienses en algo conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta de que estabas perdiendo tu libertad sin que nadie te lo dijera? La mayoría no lo nota. Caminan por la vida creyendo que son libres porque pueden salir a la calle, porque pueden elegir qué ropa ponerse o qué programa de televisión mirar. Pero lo que no saben es que hay un nivel más profundo de libertad, uno que no se compra en un mercado, ni se obtiene en las urnas. Es la libertad interior, la libertad de construir tu propio destino. El error invisible que apaga esa libertad no es otra cosa que la negligencia. Sí, la negligencia disfrazada de no pasa nada, de mañana lo hago, de todavía tengo tiempo. Esa pequeña voz que parece tan inofensiva y que siempre te susurra que puedes esperar un poco más, que puedes relajarte, que puedes dejarlo para después, y sin darte cuenta, ese después se convierte en nunca, y el nunca en una cadena que no sabes cómo romper. Recuerdo que en mis primeros años como adulto, yo mismo caí en esa trampa. Me levantaba tarde, trabajaba a medias, gastaba más de lo que ganaba, y lo más peligroso era que creía que estaba bien, porque nada grave pasaba en ese momento. Pero lo invisible ya estaba trabajando. La deuda crecía en silencio. Mi reputación se apagaba lentamente. Mis oportunidades se reducían sin que yo lo notara. Hasta que un día desperté y me encontré atrapado. Y aquí está lo curioso. No fue un gran error el que me llevó ahí. Fue una serie de errores pequeños, tan pequeños que parecía que no importaban. Pero cada error, cada descuido, cada decisión cómoda construyó un muro alrededor de mí. Ese muro no se levantó de golpe. Se levantó ladrillo a ladrillo, hasta que ya no podía salir. El error invisible que apaga tu libertad es justamente ese: pensar que lo que haces hoy no importa, que lo que eliges en este instante no determina tu futuro. Pero la verdad es que cada decisión es un voto por tu libertad o por tu esclavitud. Cada decisión suma o resta. Cada decisión abre o cierra una puerta. Y déjame decirte algo más. La verdadera esclavitud del hombre moderno no está hecha de cadenas de hierro, sino de cadenas invisibles. Se llama deuda, se llama conformismo, se llama miedo, se llama comodidad.
y cada una de ellas apaga tu libertad sin que lo notes. Mira la deuda, por ejemplo. La deuda es un claro ejemplo del error invisible. Nadie siente el peso de una tarjeta de crédito cuando compra un televisor. Nadie siente la cadena cuando firma un préstamo. Pero con el tiempo, esa deuda se convierte en una cárcel. Y lo más doloroso es que tú mismo compraste tu cárcel. Tú mismo la financiaste. Tú mismo entregaste tu libertad a cambio de un objeto que ya ni siquiera te importa tanto. Otro enemigo invisible de la libertad es el conformismo. Ese pensamiento que te hace creer que así está bien, que al menos tienes un trabajo, que no vale la pena soñar más grande porque puedes fallar. Cada vez que aceptas menos de lo que vales, estás vendiendo un pedazo de tu libertad. Cada vez que te conformas, estás apagando la llama que podría guiarte hacia un futuro más grande. Y quiero insistir en esto. La libertad no se pierde de golpe. Se pierde en silencio. Se apaga poco a poco, como una vela que no se apaga de un soplido, sino que se consume lentamente hasta que ya no queda luz. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchas personas solo se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Se dan cuenta cuando ya han entregado sus mejores años a un trabajo que odian, cuando ya su salud se ha deteriorado por descuidos, cuando ya su espíritu está cansado de no luchar por nada. Ahí despiertan, pero ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen la misma energía, ya no tienen las mismas oportunidades. Por eso estoy aquí para decirte, no esperes a que sea demasiado tarde. No permitas que el error invisible se convierta en tu cárcel. La libertad se protege todos los días, en cada decisión. Cada vez que eliges levantarte temprano, en vez de dormir de más, estás defendiendo tu libertad. Cada vez que eliges ahorrar en vez de gastar sin sentido, estás defendiendo tu libertad. Cada vez que eliges leer un libro en vez de perder horas frente a la televisión, estás defendiendo tu libertad. Cada vez que dices no a lo fácil para decir sí a lo correcto, estás defendiendo tu libertad. La libertad es como un fuego. Si no la alimentas, se apaga, y lo invisible que la apaga son los descuidos, la comodidad, el conformismo. Por eso debes estar alerta, debes estar despierto, debes ser el guardián de tu propia vida. Yo aprendí que la libertad no se regala, se conquista, y que el enemigo más peligroso no está afuera, está dentro de nosotros. El error invisible que apaga nuestra libertad está en nuestras elecciones diarias, en los pensamientos que toleramos, en los hábitos que dejamos crecer. Y quiero dejarte algo claro. Si no decides, alguien decidirá por ti. Si no gobiernas tu vida, alguien más la gobernará. Si no luchas por tu libertad, terminarás trabajando para los sueños de otro, viviendo la vida que otro diseñó. Y eso no es libertad, eso es esclavitud con disfraz. Así que pregúntate, ¿qué pequeñas cadenas estoy permitiendo hoy? ¿Qué excusas me están robando la libertad sin que me dé cuenta? ¿Qué hábitos parecen inofensivos, pero me están atando poco a poco? La libertad comienza con honestidad, con ser brutalmente honesto contigo mismo y con la decisión de no dejar que ese error invisible siga apagando tu vida. Hay algo que descubrí en el camino y que marcó un antes y un después en mi vida. El error invisible siempre parece razonable. Nunca se presenta como un enemigo declarando guerra. No llega diciendo, voy a robar tu libertad, ni aparece como un monstruo gigantesco. Se disfraza de algo lógico, de algo que parece inofensivo. El error invisible llega disfrazado de frases como, hoy no tengo ganas, mañana lo hago. Un poco de deuda no me hará daño. Es solo un día de descanso. Nadie se va a dar cuenta si lo hago así. Con lo que tengo ya es suficiente.
¿Te das cuenta de la trampa? Son frases suaves, cómodas, razonables, casi inocentes. Nadie discute con ellas porque parecen no tener consecuencias. Pero cuando esas frases se convierten en un hábito, se transforman en barrotes invisibles que se cierran alrededor de tu vida. El error invisible es una voz pequeña, pero persistente. Te convence de que no importa, de que puedes posponer, de que lo pequeño no suma. Y ahí está el engaño. Lo pequeño siempre suma. La disciplina que no aplicas hoy será la debilidad que pagarás mañana. El tiempo que pierdes ahora será la oportunidad que lamentes después. Me tomó años comprenderlo, pero un día me golpeó como una verdad irrefutable. Cada decisión de mi vida estaba construyendo una cadena o estaba construyendo una llave. No había términos medios, no había neutralidad. Cada acción o me hacía más libre o me ataba un poco más. Ese fue el momento en el que dejé de vivir dormido. Empecé a preguntarme, ¿esto que hago ahora me acerca o me aleja de la vida que quiero? ¿Me hace más libre o me hace más esclavo? Y déjame decirte algo, esa simple pregunta cambió mi destino, porque la libertad no es producto del azar, la libertad es el fruto de la intención. Nadie tropieza con la libertad por accidente. Nadie se despierta un día y la encuentra en la puerta de su casa. La libertad es un cultivo. Se siembra con esfuerzo, se riega con disciplina y se cosecha con responsabilidad. Mira, si alguien me preguntara cuál es el error invisible más común, yo diría que es la negligencia con el tiempo. El tiempo es el recurso más democrático de todos. Todos recibimos las mismas 24 horas cada día. Pero mientras unos lo convierten en libertad, otros lo convierten en cadenas, y la diferencia está en cómo lo usamos. Cada hora que inviertes en crecer, en aprender, en construir, en mejorar, te acerca a la libertad. Cada hora que malgastas en lo inútil, en lo superficial, en lo que no edifica, te aleja de ella. Y lo peor es que el tiempo perdido nunca vuelve. Puedes recuperar el dinero, puedes recuperar un objeto, pero jamás recuperarás un día que dejaste escapar. El error invisible es creer que siempre habrá más tiempo, que mañana puedes empezar, que la vida te esperará. Pero la vida no espera. El reloj no se detiene. La juventud no se repite. El vigor no es eterno. Y cuando despiertes a esa realidad, puede ser demasiado tarde. El segundo error invisible que roba la libertad es la mediocridad aceptada como normalidad. La mayoría de las personas vive en un estado de mediocridad, pero como todos lo hacen, parece normal. Viven endeudados, pero como todos lo están, lo aceptan. Trabajan en algo que no aman, pero como todos lo hacen, lo justifican. Se conforman con lo básico, con lo mínimo, con lo que otros les dictan, y lo llaman vida. Pero eso no es vida. Eso es sobrevivir en una prisión invisible. Déjame decirte algo que puede sonar duro. No hay cadenas más fuertes que las que se visten de normalidad. Porque cuando algo se vuelve normal, ya no lo cuestionas. Y si no lo cuestionas, no lo cambias. Y si no lo cambias, te condena. El tercer error invisible que apaga la libertad es el miedo tolerado. El miedo por sí mismo no es malo. De hecho, el miedo puede ser un guardián, una alerta. Pero cuando lo toleras demasiado, cuando lo dejas gobernar tu vida, se convierte en una prisión silenciosa. Te roba la capacidad de arriesgarte, de decidir, de avanzar. Y lo más doloroso es que la mayoría de las cosas que tememos nunca suceden. Pasamos la vida atados a fantasmas. Yo mismo lo viví. Pasé años con miedo a fracasar, miedo al qué dirán, miedo a no estar listo. Y esos años los pasé quieto, sin avanzar, viviendo en una especie de prisión mental que yo mismo construí. Y lo peor de todo es que nadie me detuvo.
Fui yo quien eligió no moverse. ¿Ves ahora por qué lo llamo un error invisible? Porque nadie lo nota. Nadie te apunta con un arma para que sigas con miedo. Nadie te pone grilletes para que no te levantes temprano. Nadie te obliga a conformarte. Nadie te dice que desperdicies tu tiempo. Eres tú quien lo permite. Eres tú quien cede un poco cada día. El error invisible que apaga tu libertad es ese conjunto de pequeñas concesiones que haces a diario sin darte cuenta. Y la única forma de vencerlo es abrir los ojos, es vivir despierto, es decidir con intención, es comprometerte con la grandeza. La libertad no está en lo que la gente cree, no está en tener más cosas, no está en viajar más, no está en hacer lo que quieras cuando quieras. La verdadera libertad está en el dominio propio, está en gobernarte a ti mismo, porque si no eres capaz de gobernarte, ¿cómo puedes llamarte libre? Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí a tiempo. El precio de la libertad se llama disciplina. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, terminarás pagando el precio mucho más alto de la esclavitud. Déjame llevarte un poco más profundo en esta idea. La libertad es como una llama interior y el error invisible es ese viento suave, casi imperceptible, que poco a poco la apaga. Y lo más grave es que la mayoría ni siquiera nota cuando esa llama empieza a hacerse más pequeña. Quiero que imagines esto. Un hombre se levanta cada día, va a su trabajo, cumple con lo mínimo, regresa a casa, prende la televisión y se duerme. Repite esto por semanas, por meses, por años. Ahora dime, ¿dónde está la libertad en esa vida? Ese hombre no está preso en una cárcel de barrotes, pero está atrapado en la rutina, en la falta de propósito, en el conformismo. Vive dentro de una prisión invisible que él mismo construyó. ¿Sabes qué lo mantiene ahí? Ese error invisible de creer que la vida se trata solo de cumplir. Ese error de aceptar lo básico como suficiente, de no exigir más de sí mismo. Ese error de no preguntarse nunca, ¿esto es lo que realmente quiero? La libertad se apaga cuando dejamos de cuestionar, porque el que no cuestiona, no despierta, y el que no despierta, no cambia. Yo tuve que preguntarme a mí mismo, ¿quiero pasar el resto de mi vida aceptando lo mínimo? ¿Quiero ser un hombre que apenas sobrevive, que apenas paga las cuentas, que apenas cumple? Y la respuesta fue clara. No, yo quería ser libre. Yo quería decidir. Yo quería vivir de acuerdo a mis propios términos. El error invisible que apaga tu libertad también está en algo más peligroso: el autoengaño. Ese hábito de convencernos de que todo está bien cuando sabemos que no lo está. Es ese discurso interno que usamos para justificar nuestras cadenas. No es tan malo este trabajo. Al menos tengo algo seguro. Todos están endeudados. Yo no soy la excepción. Es normal estar cansado todo el tiempo, así es la vida. Déjame decirte algo. El autoengaño es el alimento de la esclavitud, porque mientras te engañes, no actuarás. Mientras te digas que todo está bien, no moverás un dedo, y esa es la trampa perfecta. Vivir atrapado sin darte cuenta. Por eso yo decidí ser brutalmente honesto conmigo mismo. Dejé de justificarme, dejé de mentirme, dejé de esconder mi mediocridad detrás de frases bonitas. Y cuando hice eso, sentí algo increíble, el primer soplo de libertad, porque la libertad comienza con la verdad. La verdad, aunque duela, te libera. La mentira, aunque sea cómoda, te encadena. El error invisible que apaga tu libertad también es el intercambio constante de lo valioso por lo barato. Cambiar tiempo por entretenimiento vacío, cambiar sueños por seguridad, cambiar esfuerzo por comodidad, cambiar propósito por placer inmediato. Cada uno de esos intercambios parece pequeño, parece inofensivo,
pero te roba la grandeza que podrías alcanzar. Yo tuve que aprender que la libertad no se construye de grandes saltos, sino de pequeñas victorias diarias. La libertad se construye cuando eliges lo correcto una y otra vez, aun cuando nadie te aplauda. La libertad se construye en silencio, en el momento en que decides leer un libro en lugar de desperdiciar la tarde, en el momento en que decides ahorrar en lugar de gastar sin pensar, en el momento en que decides hablar con la verdad, aunque sea incómodo. ¿Quieres saber la verdad más dura? La mayoría de las personas nunca será libre, no porque alguien se los impida, sino porque ellos mismos no lo desean lo suficiente, porque prefieren la comodidad de la esclavitud disfrazada de rutina antes que la incomodidad de luchar por la libertad. Y aquí está la paradoja. La libertad exige disciplina, y la disciplina parece dura, pero la falta de disciplina siempre es más dura. La vida indisciplinada siempre cobra un precio más alto. ¿Cuál? La esclavitud. La esclavitud al dinero, al tiempo, a los jefes, a la mediocridad. El error invisible que apaga tu libertad es no darte cuenta de que la falta de disciplina hoy es la esclavitud de mañana. No pagar el precio ahora es pagar un precio mucho más caro después. Y lo peor es que ese después llega siempre. Recuerda esto, la vida siempre cobra cuentas. Siempre. Si pagas con disciplina, cobras con libertad. Si pagas con negligencia, cobras con cadenas. Y yo quiero que cobres libertad. Quiero que despiertes. Quiero que no sigas cayendo en el error invisible de vivir dormido, de aceptar cadenas suaves, de apagar tu llama interior, porque hay algo que debes comprender. La libertad es la base de todo lo demás. Sin libertad no hay riqueza que valga. Sin libertad no hay éxito que se disfrute. Sin libertad no hay vida plena. La libertad es el premio más grande, pero también es la responsabilidad más grande. No esperes que alguien más te la dé. No esperes que llegue sola. No esperes que la vida, el gobierno, la sociedad o la suerte te la regalen. La libertad no se hereda, no se compra, no se mendiga. La libertad se gana, y se gana todos los días, en cada elección, en cada pensamiento, en cada acción. Así que si hoy me preguntas, ¿qué puedo hacer para no caer en el error invisible que apaga mi libertad? Te respondería con esto. Despierta. Sé consciente de que cada decisión cuenta. Sé honesto contigo mismo. Deja de justificar lo que te encadena. Elige la disciplina antes que la comodidad. Paga el precio ahora para no pagar uno más alto después. Protege tu tiempo como un tesoro. Úsalo en lo que te hace crecer, no en lo que te destruye. Defiende tu propósito. Nunca lo vendas por lo que es más fácil o más cómodo. Si haces esto, cada día que pase, te volverás más libre. Y un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que rompiste todas las cadenas invisibles que te ataban. Ahora bien, ¿por qué llamo a este error invisible? Porque, a diferencia de los grandes problemas de la vida, las deudas enormes, las enfermedades, las quiebras, los fracasos públicos, este no se ve en la superficie. Es un error pequeño, escondido en la rutina, en los detalles, en lo que decides cada día en silencio, sin que nadie lo note. No es un ladrón que entra por la ventana y se lleva tus pertenencias. Es más sutil. Es una corriente lenta, casi imperceptible, que va erosionando tu carácter, tu fuerza y tu visión. Ese error consiste en creer que puedes vivir cada día sin dirección, que puedes dejar que la vida te lleve como una hoja al viento, que puedes postergar indefinidamente las decisiones importantes. Es pensar que mañana tendrás más energía, que mañana tendrás más motivación, que mañana será el día adecuado. Pero mañana nunca llega, y lo que en verdad sucede es que te acostumbras a ser espectador de tu propia existencia.
Yo aprendí, y lo aprendí con dolor, que la falta de propósito es como un veneno suave. No mata de inmediato, pero apaga poco a poco la llama de la libertad, porque la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras cuando quieras, sino en ser dueño de ti mismo, de tus decisiones, de tus resultados. Cuando pierdes el sentido de dirección, te vuelves esclavo, esclavo de la rutina, esclavo de la opinión de otros, esclavo de las circunstancias. Y ese es un precio demasiado alto por un error tan silencioso. Recuerdo que, en mis primeros años, yo pensaba que el error estaba afuera. Creía que la falta de dinero era culpa del gobierno, de la economía, de la suerte. Creía que si alguien me contrataba, si alguien me abría una puerta, entonces todo cambiaría. Pero el error estaba en mí, en mi forma de pensar, en mi falta de disciplina, en mi ausencia de visión. Y ese error me mantenía atrapado, sin darme cuenta, como si caminara en círculos dentro de una prisión invisible. Despierta. Sé consciente de que cada decisión cuenta. Sé honesto contigo mismo. Deja de justificar lo que te encadena. Elige la disciplina antes que la comodidad. Paga el precio ahora para no pagar uno más alto después. Protege tu tiempo como un tesoro. Úsalo en lo que te hace crecer, no en lo que te destruye. Defiende tu propósito. Nunca lo vendas por lo que es más fácil o más cómodo. Si haces esto, cada día que pase, te volverás más libre. Y un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que rompiste todas las cadenas invisibles que te ataban.